partir el podcast. James Dean. Qué bueno. Volver a ti. Volver a ti. Volver a ti. Hola. 6, 7, Espera. 5, 6, 7. Estar en la ciudad. 6, 7, 5, 6. Espérate. Hoy día la Magda llegó estupenda, regia, por favor, Magda, párate. Yo no encuentro. Párate. Si me dicen Modela, pare. mira, ponte acá, eso, modelo un poquitito, por favor. El material, la Fantástica. tela, ¿me entiendes tú? Mira. Es el color también. Magdalena Marzolo está entrando a el salón VIP del edificio puntural de Las Condes, Las Tarrias, con una tenida 24/7, 24/5 y 24/3. Se la di. Después te mando mi cuenta para que me echen fuera. Qué bonito, es que el color además. Saludos a Sí. Cristian, lo más grande que hay. Ale Rama. Maravilloso. ¿Viste que esto es fácil? Davidcito Reichler, lo más lindo que hay, David. Lo más lindo que hay. David, y hola. Hola. Saluda a la cámara para acá, para que toda la gente vea ya lo más sé. lindo que hay. Entonces que se muestre Chris. Entonces que se muestre Chris. Que se muestre Chris. Que se muestre Chris. ¡Somos volver aquí! ¡Somos volver aquí! Qué hermoso para partir el capítulo y el tema de hoy. Mira, hoy día soy yo la del teléfono. Y el tema de hoy, que muchas veces la sociedad, no muchas veces, siempre lo implantó como un tema tan lejano a nosotros. Hoy día vamos a hablar de muerte, desde un lado esperanzador, desde la trascendencia de las almas, desde el viaje, del duelo, para saber acompañarlo, que no significa que no se deba tener pena, que no se deba vivir, todo lo contrario. Ujú. Pero ¿qué mirada se le puede aportar a esta vivencia, digamos, para que unamos un poco las dimensiones, ¿verdad? No tengamos la quinta dimensión tan lejana a la nuestra, porque somos lo mismo de alguna Exacto. forma. Ale, Rama, bienvenida. Muchas gracias. En serio, bacán. Muchas gracias por la invitación. Es un tema que a mí me apasiona de siempre, desde que tengo uso de razón. La muerte ha estado muy presente en mi vida. La primera muerte fue la de un hermano gemelo estando en la guata. O sea, ya perdí a mi hermano estando en la guata de mi mamá. A los 3 meses, por ahí 2 meses y medio, 3 meses, mi mamá tuvo un desprendimiento y se fue mi hermano. Entonces, toda la vida yo crecí con una sensación de tengo culpa de existir, me duele existir y me siento culpable de existir. O sea, obvio, porque a costa de esa muerte nací yo o me quedé yo. Entonces era culposo para mí quedarme y haber perdido a mi hermano. Esto lo descubrí con regresiones hace muchísimo tiempo. En todas las canalizaciones que me hacía aparecía algo que estaba con la muerte pegada, pero yo no entendía de por qué. Le preguntaba a mi mamá si es que había tenido pérdidas antes, y no, nunca tuvo pérdidas antes. Mi abuela, al parecer, tampoco. Entonces yo decía, ¿por qué la muerte? Y lo descubrí con constelaciones familiares. Ahí como que se corroboró esta información. Y fue como, ¡ay! Devolver una parte del alma volvió a mí cuando me constelé en una formación que hice hace 2 años atrás. Oye, Que qué todo año. importante lo que tú estás diciendo, porque es verdad que de repente tenemos cosas y momentos en la vida que no cachamos, que no dimensionamos y que decimos, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos duele algo tanto que no le encontramos forma, que no le encontramos razón y que decimos, a medida que vamos creciendo, que vamos indagando en terapia, que vamos indagando, que vamos entrando más a nuestro centro, nos empezamos a dar cuenta de cosas que a la larga teníamos tan internalizadas, tan adentro de nosotros, que pueden tener, bueno, que primero al visualizarla, ya la estáis sanando.
Solo al visualizar y encontrarla ya estáis haciendo un enfoque terapéutico pero inmediato. Pero después, ¿cómo tenemos que trabajarla? O sea, ¿cómo tenemos que ya la visualizamos y ahora entender algo tan importante? ¿Cómo se va integrando eso Claro. también? Y qué importante lo que dices de visualizarlas, o sea, no se puede pasar por encima porque hay temas que tenemos que los visualizamos porque vimos el conflicto, Exacto. sabemos que, pero hay hilos invisibles, de eso está hablando ahí, que Sí. es cómo descubro por qué yo vivo con esto si Con no esta tengo pena, con ningún esta recuerdo angustia. traumático al Exacto. respecto, ningún recuerdo consciente traumático al Exacto. respecto. Sí, Como de repente niñas que quizás cuando la mamá quedó embarazada, no después, no fue una buena noticia, por también. ejemplo, y después esa mamá ama a su hija, esa hija, pero hay algo que sanar y cómo sanar a esa Exacto. niña, darle esa Sí. información y sanarlo desde el amor que se Exacto. tienen, digamos. Y además que en estos tiempos donde la información es poder, tener la mayor información de lo que es nuestra existencia, nuestra composición, nuestra configuración emocional, energética de nuestro árbol, qué le pasó a mi abuelo, a mi abuela, a mis tatarabuelos, qué le pasó a mi mamá cuando era chiquitita, que generó una conexión ahí también. Entonces, en esa información o en esa búsqueda, soy muy curiosa, entonces en esa búsqueda de el por qué yo soy así, el por qué no encajo en esta familia, me fui muy temprano, me fui de la casa de mis papás muy temprano y empecé a meditar, mi camino empezó a los 23. A los 23 años mi mamá perdió a su papá, que fue cuando la marca el duelo a ella. Después, cuando yo tenía 1 año de nacida, murió mi tío, que era hermano de mi mamá, mejor amigo de mi papá, y tenía a mi mamá, a mi papá, a mi tía y a mi abuela en duelo, en casa. Cuando al año se supone que tus padres están llenos de gozo porque está esta cría caminando, haciendo gracia, y estaban todos doliendo. Entonces es como, ya, yo voy a levantar la mano, yo voy a acompañar este dolor que está cruzado en mi familia. Entonces a mi mamá, a mi abuela, el trauma que vivió mi mamá de chiquitita, viendo o sintiendo cómo su madre y su abuela sostenían a su bisabuela, todo, y eso como la trauma y la deja como un poco paralizada con respecto a este tema. O sea, nadie hablaba de la muerte en mi casa, nadie, Y estaba porque era muy tremendamente presente. doloroso. Claro. Y nadie hablaba de mi tío que falleció porque era doloroso. Y él era cuequero, era tanguero, yo bailo tango también. Entonces como que tomo un montón de cosas que le dolieron a mi mamá y a mi papá con respecto a eso principalmente. Y de ahí me fui hacia atrás a buscar qué pasaba en mi árbol. Y el tomo no es una decisión que tenemos consciente, No, porque para tenemos todo tipo de nada, público, para digamos, nada. cercano a este tema y no es una decisión consciente, sino que tomo es, venimos con Claro. eso, ¿verdad? Por eso hablamos de los ancestros, de qué le pasó a mi abuela, de la importancia, de honrarlos incluso. Porque Absolutamente. este camino no busca culpabilidad. Para nada, ¿no? Ahora, ¿a ti el tema no te da un poquito de cosa, un poquito de miedo? La verdad. Yo o sea, tengo una obra de teatro escrita de la muerte. Amo, amo. Amo no significa que tengo completamente superado el tema, pero claro. ya desde un lado más como desde el Más apego a mis amoroso. hijas. Sí. ¿cachai? ¿Cachai? Que heavy eso, que heavy Sí. esa cuestión, porque si tú me ponías a mí, Ariel joven, Ariel cabro chico, bueno para el hueveo, pasándolo bien, disfrutando de la vida, todo, me importaba una raja. Me ponís como, o sea, ¿Pero pensabas en ella o te recordó una raja en el pensaba sentido en de ella, que... pero por lo que he contado un poco la historia, es como algo, vivir al límite, joven, ¿cachai? Onda, ¿te importa, sí o no? Pero es impresionante el proceso de la vida. Lo encuentro increíble, porque de pasar, por ejemplo, cuando yo hablo con mis hijas, cuando yo les explico a la gente que es un poco más joven, que de repente llegaba un viejo y me decía a mí cuando yo era más joven, decía, cuídate en esto, cuídate en aquello, yo decía, oh viejo, igual lo escuchaba, Igual pero te quedaba por ahí. igual decía, bueno, pero yo estoy disfrutando, y ahora pasa lo contrario, es como yo diciéndole a mi hija, mi amor, cuídate con la alimentación, mi amor, cuídate con esto, y es como, ¿cachai? ¿Qué debe pensar ella de cómo se dio vuelta el tema?
porque yo siento que este tema es súper importante. Cuando yo fui papá, Ahí, sí. loco, todo cambió. Pero todo cambió. O sea, empecé a tener miedo de verdad a la muerte. Porque no podía morirme. No existe. Entonces es como que Sí. ya todas las cosas tienen un color diferente. Hoy día si me enfermo me preocupo. Obvio. ¿Por qué? Porque no estás para tus hijas. Porque no estoy para mi hija. Exacto. Y no Y puedo esa es tu no mayor estar preocupación. para mis hijas. Sí, Yo tengo un tema ahí, claro. pero tengo un tema complejo. No es un tema simple. Y yo creo que de ahí radica un poco lo que hemos conversado nosotros dos, que es el miedo un poco a que te pueda pasar algo. El miedo a la cirugía porque te puede pasar algo. El miedo a esto otro porque te puede pasar algo. Siento que mi familia, independiente que estoy trabajando y lo trabajo siempre, ¿ah? Sí, siempre. Siento que ahí está mi punto. Mi Tu punto de gatillo. inflexión, sí. ¿Cómo Sí, se sí. trabaja ese tipo de miedo tan válido y tan de tantos, digamos, desde la perspectiva del viaje álmico? ¿Cómo lo aborda? Porque también es un Sí. miedo humano, Sí, sí. pero ¿cuál es como una herramienta para activar un tipo de conciencia y ir en el camino de la sanación? No todo es de Sí. un día para otro. Hay dos cosas que son muy potentes que nos atraviesan, que son el miedo y la culpa. Cuando entendemos que el miedo es lo contrario al amor y entendemos que la culpa es lo contrario a la inocencia. Entonces, ¿cómo vamos rescatando nuestra inocencia con amor para liberar y disipar ese miedo? Cuando yo me siento qué bueno. inocente frente a algún episodio porque tomé la vida de manera arrojada y ahora se corre la balanza al otro lado, porque no estoy tomando conciencia de quién soy primero. Entonces, se supone que cuando somos jóvenes somos todos arriesgados y tal, pero no a un nivel extremo o peyorativo frente a la vida, sino que vamos atravesando y vamos viviendo de una manera como podemos. Claro. Yo sabía que tenía un pulso distinto, sabía que quería ser monja, entonces que la espiritualidad era un punto muy importante en mí y eso me permitió frenar ciertas cosas, no entrar en ciertos lugares, pese a que era muy, me tiro a la piscina, Naciste muy pero conectada quizás con el propósito. Que yo con el creo que todos propósito lo que yo no tenemos, tenía idea pero estaba también, conectadito no ahí. tenía idea. Claro. Y por otro lado, cuando era pequeña también veía a los muertos, sentía, veía a mi tata, veía a mi tío, veía a una señora que cuidaba a mi abuela, que yo nunca la conocí, sentía el olor de los muertos y para el terremoto del 85, ¿fue? 85, empecé a ver otros muertos que no eran mis muertos y ahí me empezó a dar miedo y después mi mamá me llevó donde una señora que me tapó el tercer ojo, supongo, dejé de ver y ahí me empezó a dar miedo. Ahí entendí lo que era el miedo. Antes yo no sentía miedo. Perfecto. Oye, Entonces espérate. el miedo Tenías me abierto el frena, canal. el miedo me frena para ir un poco más, con más resguardo. Oye, Pero detengamos- luego me tuve que aprender a disipar, a eliminar el miedo de mi vida. ¿Cachai? Ahora, con respecto a lo que decías tú, de esta extrema preocupación, es porque una balanza está para cargar para un lado y después se carga para el otro. Cuando en el fondo el equilibrio es entregar desde el amor, desde la apertura, desde la liviandad, desde lo que soy como un ser inocente también, entregar las herramientas para mis hijos y que ellos no me necesiten, Claro. que no me necesiten. Convertir el miedo En una amor. energía donde yo quiero, en una energía real, Real, activa, activa. que es dejarlos preparados por si eso, Sí. inevitable Sí, e incluso hermoso, porque es Exacto. parte de nosotros Sí. y del viaje álmico y que nos permite evolucionar, transformar el miedo en Ya, pero herramientas. espérate, la persona que está en la casa, ¿ya? La persona que está en la casa, que no tiene las herramientas que nosotros tenemos, ¿ya? Te va a decir, ya, pero es re fácil decirlo. Porque es re fácil decirlo. No, pero es libre, Desde- eso desde te la- cierra. No, Sí. sí, pues, pero es lo que pasa en la casa. Es lo que le pasa a las personas. Por algo que después no... ¿Quieres ir a ellas? Claro, ¿por Mm. qué? Ir a Porque ellas. pasa mucho. Sí. Pasa Sí, sí. demasiado. O sea, Sí. tenía una persona en la casa que va a escuchar esto y no se va a conectar con nosotros porque va a decir,
Claro, pero es lo típico, po. A mí me encantaría Siempre escuchar hablan, a la Ale ¿cachai? responderte. Siempre hablan esto Sí. y después, ¿cachai? Es como, Me gustaría solo una introducción porque quiero Mm. escuchar a Ale porque qué interesante, Mm. ir a ellos, Sí, es sí, importante. sí, sí. Y aparte que imagínate, el que ellos abran el camino es súper importante para todos, no Mm. solo para ellos, ¿cachai? Es Mm. súper bonito. Pero como introducción decir que desde esa frase te cierras, digamos. Está muy bien que tengas el cuestionamiento. Mm. Yo también lo tengo Sí. en otras cosas, digamos. Pero es libre albedrío y la información está en todas partes. Te puede llevar a través de un libro, a través de un podcast, a través de la muerte de un familiar. Te invito simplemente a estar abierto a conocer para que llegue de la forma divina para ti que tenga que llegar. Además que pasa una situación muy clara y muy evidente ¿Mm? en el proceso de morir. ¿Mm? Está el proceso físico y el proceso álmico. Por otro lado, y más importante, es muy doloroso o es muy terrible hablar de la muerte. Es como un tema tabú. Nadie habla de la muerte porque duele, porque es terrible, puede ser compleja, etc. Y hay un montón de tipos de formas de morir. Uno dice, no le tengo miedo a la muerte, sino que a la forma, al sufrimiento, a la forma. Pero cuando uno está conectada de verdad, ya sabes que eres parte y entiendes que así es como voy a morir. exacto. De hecho, uno sabe el momento en que va a morir, solo que no nos recordamos. Uno sabe Hay un acuerdo hasta álmico. cuándo y cómo va a ser. ¿Te fijáis? Lo que pasa es que no nos acordamos. Puede ser que algunas semanas antes, menos las personas que Sí. tienen un accidente, o quizás también, También. solo también que como saben. no tienen la certeza, porque no es una voz física que se escucha, no llegan a decirlo, ni a Porque es- prepararse, pero hay Porque es personas una antes de voz morir que ahogamos. empiezan a sentirlo, y Es- empiezan de alguna forma a despedirse muchas Sí, personas. Sin saber exactamente. si tienen una enfermedad. Qué Mi familia cuático. pasa así. Exactamente, sí. Entonces Claro. pasan cosas en la muerte física que, no sé, hay disolución de los elementos. Nosotros somos seres de la tierra, portamos todos los elementos dentro, tierra, agua, fuego, aire, éter, y esta disolución ocurre físicamente. Se ve mucho más fácil o mucho más tangible cuando estamos frente a alguien que está con una enfermedad, que está postrado, porque el peso muerto. No hay fuerza para levantar el brazo, ya Claro. como que... En ese ¿cachai? minuto conectaste inmediatamente con la muerte y dijiste, acá va a estar. O sea, ya, Pero está. pasa algo que uno dice, ya, cayó enfermo, está, qué sé yo, inconsciente, no se puede mover, pero tú no lees, el de fuera no lee que es ya inició un proceso. Inició un proceso. Qué importante lo que estás ¿Te diciendo. fijáis? Después voy a decir por qué. Luego está la disolución del agua. Y en el agua lloran los ojos, hay incontinencia, empiezan a salir líquido, las cuencas de las fosas nasales se hunden, es como que como que te secaras un poco, pero botas agua. Y hay un sudor excesivo a veces. Luego viene la disolución del fuego, pierdes el calor. Entonces las manos, los pies, parte por abajo hacia arriba. Y es la misma forma como se va desprendiendo el aura, de abajo hacia arriba, Oye, esto de lo los encuentro pies para bueno. allá. Está buenísimo. Y pierdes el calor y Interesante. pierdes la voluntad. ¿El calor qué es? El fuego. Bueno, la tierra es lo físico, la materia, lo concreto. Entonces, en esta preocupación, en esta disolución de la tierra, pueden haber muchas preocupaciones de lo que hay que hacer. La persona puede mandar a lo que hay que hacer, porque está todavía la materialidad puesta. En la disolución del agua viene las emociones. El agua es el elemento de la emoción. Entonces empiezan a haber emociones revoloteando. Aparece la culpa, el miedo, la pena, y por eso la gente llora más. Luego, la disolución del fuego, se pierde el calor físico y se pierde la voluntad, la pasión, el placer por la vida. Pero en esa voluntad es como ya no está esa fuerza de voluntad de atravesar y salir. Y hay muchas Por lo tanto, personas una que entrega. necesitan un poquito de fuego para dar el paso, porque yo ya no tengo la voluntad para poder atravesar. Entonces, el resto, mi vínculo más cercano, me tienen que empujar a que va a estar todo bien,
tranquila, perderme. vamos a estar acá. Entonces ahí yo tengo la voluntad para atravesar al otro elemento que es el aire, que es la conciencia, los pensamientos, la comunicación, y ahí Es uno por eso empieza... que incluso la persona cuando no quiere irse o no se puede ir, siempre se le dice algo le falta, algún despedirse de alguien o el Exacto, apoyo, ¿cachai? El claro, apoyo importante de la persona que te diga, tranquila, sí. estoy contigo. Claro, Vamos y en proceso. esa disolución del aire aparecen como como está conectado el aire con la conciencia, empezamos a entender o a traer señales del otro lado. Y empezamos a ver o a llamar a la abuelita, a nuestros muertos. Los empezamos a ver a los muertos para Estás acompañarnos. más cerca, el canal está más Está cerca más, de está esa más dimensión, cerca. entonces la comunicación llega un poco más directa. Cuando Sí. mi abuela partió, estaba mi mamá y mis tías con ella, y ella empezó a dar órdenes. Cuida a la Carmen, pasa el abrigo para irme, pleno verano, en diciembre, pero una señora mayor, grande, obviamente se ponía una chaqueta para irse, no salían así en chaleco nomás. Eh, y de pronto mira arriba y dice, Fernando, se alegra porque vio a su hijo Ay, qué lindo es. y murió con una sonrisa en la cara de ver a su hijo, ¿cachai? No, eso lo encuentro maravilloso. Entonces, esa es la disolución del aire, y ya en ese último suspiro viene la disolución del éter, cuando finalmente el alma se desprende. Cuando uno dice, está el cuerpo ahí, pero ya no está. ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está el alma? Y ahí empezamos el proceso álmico. El alma desprende y envuelve todo el espacio, envuelve a todas las personas que están ahí. Y por eso uno, que está desde este lado sosteniendo esa muerte, se siente calma. Sientes la pena, pero sientes como un soporte, un sostenimiento distinto, La paz. una paz. Sí. Que incluso lo vimos cuando estaba mi hermana. Ahora mi mamá falleció el 22 de diciembre. Mi hermana justo va a ayudar a mi papá a acostarse. Papá, acuéstate en otra pieza para que estemos tranqui. Y mi mamá, no sé, fue como un regalo que me eligiera para acompañarla en ese momento, Por porque supuesto que eras tú. yo acompañé a distancia siempre esto, como a pacientes de lejos, iba a los hospitales, acompañaba, pero nunca estuve in situ en la muerte. Cuando murió mi abuela me llevaron a otra casa, no estaba ahí, estaba en la casa de una tía, Ayudando al proceso, pero no ahí pero físicamente. no ahí físicamente. Claro. Y mi mamá me elige para esto, yo sé que es una elección de ella, Sí. o sea, se me desploma en los brazos, pasó todo el día, pasó el otro día, mi mamá llamaba a su papá. Bueno, el cuento es que estaba ahí en ese momento y le doy la mano, empecé a decir las gracias, empecé a rezar el Hoponopono, me desbordé en gratitud y empecé a sentir el aire. Son señales. Sí. Cuando se disuelve el aire hay una respiración que cambia. Ajá. Es como una inhalación cortita y una exhalación larga, antes de producirse una apnea, que es como esos sonidos, ¿no? Y luego viene la disolución del éter. Entonces estábamos en esa disolución. Yo justo miro el teléfono, cambia a las 22:44 y mi mamá parte. Mi hermana justo viene, la llamo y había un olor del cáncer ahí en la pieza, horrible el olor. Y cuando mi mamá parte, la acompañamos las dos. Fue tan bonito, de tanto amor, que llegó a cambiar el olor. Y le dije a mi hermana, dije, ¿sientes que hay un olor distinto ahora? Me dijo, se fue. El olor del cáncer, de lo físico, de lo podrido físico, ya no estaba. O sea, es como que el alma también se lleva todo eso y queda una paz y una armonía. Pero como estamos atrapados en el ego, decir, no, quédate, y sufriendo y aterrados, y no podemos ver esa belleza. Pensando en nuestro dolor como En una nuestro lucha dolor. que no debemos tener, cuando sí la En debemos nuestro tener, y es apego. parte del proceso para que la otra persona viaje. Sí. Y es parte, o sea, es totalmente parte
incluso que aporta, digamos, ¿cachai? Sí. Que Del- heavy verlo desde ese punto. No. Y la es que- muerte, si lo, es si que lo la Ale, pensamos, perdona, si, Ale, si lo pero pensamos, qué la heavy. muerte es igual que un nacimiento. Sí. Las Sí. mujeres que hemos parido, Sí. yo dije, uy, primero tenía una frase religiosa en la cabeza, y parirás a tus hijos con dolor. 3 veces en la cabeza lo sentí, parirás a tus hijos con dolor. Y a mi hija, la segunda, la parí, así sin anestesia ni nada, porque no hubo tiempo, ¿no? Porque no, para mi primer hijo yo quería tenerlo así, parto natural, y no fue, pero la segunda fue porque no hubo opción y fue el regalo hermoso. Pero sentir el miedo de que yo no iba a poder ser capaz de ayudarla a nacer fue horroroso. Mm. ¿Y te Importante agarráis lo de que está dónde? diciendo la Ale, para que continuemos, porque no quiero pasar de largo todo lo que acabáis de explicar. Está acá, Ale. Qué importante este capítulo, qué importante tenerte, Ale. Yo sabía, me recomendaron a la Ale, la busqué y me dije sí, se notaba, pero yo no cachaba qué nivel de especialista, y perdón la palabra, íbamos a tener acá. Qué heavy. Y me hace pensar qué importante el capítulo, porque qué importante es que empecemos a tener conciencia que estamos para acompañar ese proceso absolutamente sí. natural. Me suena hasta ridículo Sí. decirlo porque es tan obvio, ¿cachai? Pero que estamos para acompañar con la pena, Ujú, con echar de menos, ujú. pero que estamos para acompañar eso que nos toca. Y acá estamos aprendiendo un poco herramientas canalizadas, ¿verdad? Mm. Canalizadas de cómo se hace ese proceso de una forma profesional, aunque también suene rara la palabra, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Tú con lo que acabas de contar, ya veo más distinta incluso la muerte que antes, que yo ya la tenía un poquitito trabajada. O Y sea, en esa historia. ir hablando de la muerte, Sí, y porque es... yo me quiero detener un poco en lo que tú dijiste antes, porque hay una parte que tú la estabas hablando y yo te estaba escuchando de todo lo que dijiste porque empecé a meterme en esa historia Ujú, y empecé a meterme en la historia de verdad y empecé a sentir un poco, incluso las sensaciones de cuando hablaste de la apnea, el poder entender un poco también a las personas que les pasa esto. ¿Ah? Dios, qué difícil. Entendamos, es un proceso de dejar el cuerpo, todo lo terrenal, para pasar a lo espiritual. ujú. Entonces, es un proceso en que tienes que dejar de manera obligada, como la medicina, en algún minuto, el control de tu mente, porque tienes que dejar ir. Porque es la única forma que de verdad te vayas. Si no, es como estás limitando tu proceso. ¿Cachai? Y lo limitas hasta cuando tú quieras. La apnea viene, la controlas, te levantas, ves, miras, Mm, terreno. ¿Cachai? mm. La apnea viene, te entregas. Voy. ¿Entendí? Entonces son diferentes formas. Dejar de luchar Dejar de luchar contra si ya va a pasar. Entonces es Mm. entender el proceso, pero también entender a esas almas, po, ¿cachai? A esas personas que están dejando. Imagínate el miedo en la dimensión que viene. En Mm. ciertas de las etapas deben sentirlo, de las etapas que nos acabas Sí, de explicar. claro, en Sí, pero que sí. en algún momento lo sueltan. Sí. A no ser, y esto es importante, Yo creo Ari, que en esta última etapa. Mm. pues, a no ser que vengan con esta información. Exacto. O sea, ¿Cachai? Por de eso es hecho, importante este capítulo. Mi papá, que era alguien que venía con esta información, yo crecí con un papá con el canal abierto. mm, Yo no eran discursos, él era así, entonces yo Ujú. lo aprendí. a tomarlo de ¿Verdad? manera Entonces, natural. siempre esta es nuestra cáscara, chica, hay que sí. cuidarla, ¿verdad? Cuando Sí. alguien se moría, su discurso era, nos lleva a la delantera, ya nos vamos a volver a encontrar, siempre. Pero yo crecí con eso. Mm. Y cuando se murió mi viejo hace 4 años atrás, que fue de un momento a otro, sin aviso, no estaba enfermo, nada, en el sueño se fue. Qué Con un regalo, paro, ni qué siquiera regalo. con un ataque al corazón, porque el ataque te despierta. Sí. El paro es que el corazón Se tenía detiene, ya 70 está. años, ni sospechábamos que iba a pasar. 5 de la mañana se le detuvo. Me llaman al otro día, Mm, un amor por mi papá que ya mm. impresionante, con toda mi pena, parto, la hija chica, la que tiene que hacer todos los trámites, avisar, no sé qué, bla, bla, parto, llego por fin de arriba un cerro él, estaban ahí su amiga que me avisó, y entro a la pieza, lo veo y me da un llanto y una pena, pero yo no estaba preparada, porque Claro. quería despedir de él, darle las gracias. Y empiezo a darle besos. Papito, 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 y le empiezo a dar besos. Pero inmediatamente dije, él no está aquí. Mm.
Y toda esta comunicación continuó siendo hacia arriba, pero me desprendí. Me desprendí gracias a que él me hizo crecer con esta información. No me Exacto. desprendí ni de él ni de la pena. Continuó Claro, en sí. tema todavía en mi vida. Sí, sí. Pero de su cuerpo. Ya no tenía que transmitirla ahí. Es obvio, si está muerto, sí, pero con esa pena uno va, lo abraza. No es obvio. Gracias a su información pude ahora abrir el canal para comunicarnos desde otros mundos. No, y de hecho, Sí. y de hecho no es obvio, te entiendo perfecto, porque va más allá, va una cosa muy, muy interna, y muy intensa. De lo que uno está sintiendo. De lo que uno siente. Dejé de sentir el beso ahí, Sí. ¿cachai? Entonces, estas son todas las cosas maravillosas que uno ve, o sea, que uno no ve, perdón, y que uno debería ver. Ahora, hay algo que tú dijiste que a mí me marcó y que he estado todo el rato pensando y no se me va. Y quiero Saquémoslo. Y quiero Qué decir, susto. tú hablaste en algún minuto de lo que estabas comentando, que tú veías a gente muerta. También dijiste que fuiste a donde una persona que te tapó el O sea, mi mamá me llevó porque ella estaba aterrada. Sí. Claro. Quiero saber un poco de eso, porque después tú dijiste ahí se me activó el miedo. Yo quiero saber un poco de eso, porque tengo una historia ahí. Tengo una historia y creo, porque nada es casual en la vida. Nada es casual. Que hoy día te está llegando la Creo que información. hoy día me está llegando la información, porque yo he estado a punto de activar el tercer ojo. A punto. Y hay algo que me tiene muy bloqueado en el tema de poder abrirlo, de confiar. Ya he tenido algunas visiones, no de personas, pero sí he tenido algunas cosas en donde he canalizado de una manera muy heavy, Fuerte, muy, lo sé, muy sí. fuerte. Y esa canalización ha sido súper válida por lo que me cuenta la paciente. Ha sido comprobada. Ha sido comprobada. Entonces, llega un proceso en que yo sé que tengo que aperturar eso, pero algo pasa en mí. Entonces, quiero conocer un poco esa historia. Si me la puedes contar. Sí, Respondiéndole quizá a eso. Sí, o sea, entre y no entre solo- paréntesis del tema. Entre paréntesis del tema. En este camino yo me sentí muy sola. Y con mucho, mi mamá, no digas eso, no hables de esto, asusta a las primas cuando yo hablaba del tata y de los muertos. Ella misma me bloqueaba o me frenaba porque provocaba miedo y a ella les daba mucho miedo. Entonces, en todo este crecimiento, toda mi niñez, mi infancia, mi adolescencia, fue muy solitario esta búsqueda. ¿Qué es lo que hago? Ahora, gracias a todo este bloqueo de mi mamá, hago talleres de acompañamiento a padres, a madres con hijos o adolescentes que tengan capacidades extrasensoriales. Perfecto. Y en Qué esto importante. no solamente está la visión, tenemos como 28 canales de percepción. Ya. Puede ser onírica, telepática, kinestésica, olfativa, táctil. Hay personas que sienten, tocan la taza y empiezan a canalizar qué es en la taza, quién perteneció, quién bebió de la taza, etc. Entonces, cuando una percepción está bloqueada, porque yo supongo que esta señora me hizo unos rezos, unos santigües, y yo dejé de ver. Y claro, y dejé de ver porque a mi mamá también le asustaba. También un acto de amor a mi madre, que después de mucho tiempo lo entendí. Entonces, identificar cuáles son las cualidades extrasensoriales que tú tienes para poder canalizar una información, no necesariamente todos tenemos que ser videntes. Perfecto. Es como hay personas no videntes, hay personas sordas, hay personas que tienen discapacidades físicas, pero desde otro canal. se abre otro canal. ¿Viste? Ahora, las personas ciegas, por ejemplo, tienen una audición así, están con los oídos así. Y ahí es donde está el canal auditivo o la percepción auditiva, donde escuchan voces. Yo traté a un chico de 17 años que lo estaban diagnosticando con esquizofrenia y él no tenía esquizofrenia. Él estaba escuchando fantasmas en su casa. Y no eran voces de adentro, por ejemplo. ¿cachai? Nosotros hicimos el curso de canalización, Hermoso. un antes y un después en mi vida. Abrimos canal porque es súper raro lindo decir, ese curso. eres canalizadora y es canalizadora. Todos somos canal. El Sí. tema es viajar, Fue hermoso ese abrirlo, curso. hacer Y eso. identificar cuál es tu particularidad. Sí.
¿Cuál es tu La particularidad? Mi particularidad de cada particularidad es uno. visual y solamente me voy a enfocar en ver. Pueden ser un montón otras. Entonces, Ahora- capaz que no necesariamente tengas que ver para canalizar, Ahora, pero sí creer más en los canales que sí están abiertos. sí, pero una vez me dijeron a mí una cosa que también me quedó marcando, por eso que ahora como que hice conexión con eso, con esto, Ujú. toda la cuestión. Eh, si tú tienes bloqueado algo que, o sea, una habilidad, porque yo lo llamo habilidad, o sea, yo, o sea, no voy a decir de que se te aperture un canal es algo malo, yo siento que tenéis que aprender a A manejar, usarlo, a sí, usarlo sí, bien, sí. pero siento Sí, que es un regalo de la divinidad tremendo. absoluta. Sí, sí. Conectar con- O sea, sí, claro, o sea, siento que abrirte ese ojo y mirar gente muerta es cuático porque no vas a ver a las personas solamente de buen corazón, vas a ver a todo, pero cómo tú canalizas eso para poder llegar a no ver, no se puede. desde No, el no, no. servicio, Es que quizás, también de tiene que alguna ver con esto de que yo lo escuchaba en el podcast anterior, esta energía femenina masculina, la energía de magnética y eléctrica. En la energía magnética tú atraes a personas o situaciones que están conectadas con tus partes. No sé, si una parte de mí está en conflicto, está en guerra, forma. voy a atraer eh, personas, Situaciones que situaciones me lo en guerra, espejeen. ya sean encarnadas o no encarnadas. Ah, depende también, claro, es ¿Cachai? como la atracción de la energía que estáis tirando. O sea, Exacto. si Por Esa es otro la buena lado, explicación sí, de Sí, cuando po. dicen lo que él tiene lo tienes Claro, dentro, que hay gente que se ofende y con justa razón, porque es una claro. persona que ha sido claro. agredida, Por otro puede lado, decir eso y es heavy, claro. pero algo de tu campo está buscando ese espejo para que revises algo en ti y ese algo es tu próximo Sí, lo que evolución. pasa es que eso lo entendemos como desde una desde una cáscara del ego y no desde la energía integral que tenemos Claro. dentro. O pensamos que la energía femenina es solo la energía emocional, sutil. No, es una energía de sustento, de nutrición, pero tremendamente potente que es justamente la tierra. ¿Y dónde está el símbolo, el yin? Es la energía oscura del yin y el yang. Y la energía oscura es la muerte. ¿Y qué es lo que representa la energía yin o magnética o femenina? Es la tierra, donde morimos, de donde hay una energía cíclica y no infinita en la tierra. Entonces la energía de la muerte está en ese yin. Pero está muy asociado por el patriarcado, por las estructuras sociales y también religiosas, que la oscuridad es mala. O sea, la muerte es mala, pero la oscuridad es donde nos gestamos. ¿Cómo va a ser mala? Y la luz es muy luciferiana también. Entonces, Sí, en yo creo esa que. luz, mira, en esa luz que proyecto, que soy toda luminosa, soy toda espiritual, pero soy solo eso, no honrando esta otra parte porque le tengo un juicio a esa otra parte, es que atraigo situaciones, seres encarnados o Que no te hagan encarnados, que ver. hagan ver ese conflicto. Exacto, Yo porque creo, tenemos que integrarla, porque somos ambas. yo creo que es la Sí. visión que nosotros le demos a lo que estamos hablando. Ujú. Vamos a nuestra pequeña, a nuestra primera, a nuestra pequeña, a nuestra pequeña. Vamos a la primera pausa. Ella dice la ¿Estamos segunda bien? palabra, tú tienes que decir terapéutica, ¿ya? A comunidad. Terapéutica. De las Condes. Como te- ¿Buscas un lugar donde realmente te sientas escuchado? En la comunidad terapéutica Las Condes hemos creado un espacio pensado para tu bienestar integral, con más de 80 especialidades que van desde la psicología clínica hasta terapias corporales y energéticas. Aquí encontrarás el apoyo necesario para reconectar contigo mismo en un entorno seguro y acogedor. Tu bienestar puede comenzar hoy. Te esperamos en CTLS. La terapéutica Las Condes, que viene con muchas novedades, tanto para los pacientes, no me gusta la palabra pacientes, después me ayudé a encontrar una que resuene más Consultantes. conmigo, a los consultantes y también para los terapeutas. Así que estén súper atentos porque se viene algo bueno. Se viene Oye, algo bueno. Porque los pacientes no son nada de pasivos a veces. Pacientes que alguien que tiene paciencia. Pasamos por un momento que yo le dije a la Ale en comerciales como en los años 80, Ale, te amo. Y ella mira los ojos. Y es verdad. Te amo y quiero más de ti. Soy impresionada. O sea, gracias por existir y por haber permitido que tu canal sea, porque eso tú lo hiciste. Contaste que en un momento tu mamá, sin juzgarla, sino que por miedo,
tuvo que pedir que te cierren el tercer ojo porque era impresionante vivir con esta niñita siendo una mamá que le atemorizaba la muerte. Y también lo pienso desde ti, siendo niña, con el canal tan abierto, con el propósito tan presente en el inconsciente, porque siendo niño uno no sabe por qué le pasan todas estas cosas, crecer tan sola, entre comillas, cómo formarte y cómo descubriste que esto no es que eres rara ni nada. Y con eso sí, retomo que dijiste, en el psiquiátrico, también lo dijo la Cote Yuneman, es impactante ver como la mayoría de los pacientes, así lo dijo la Cote, no sé si tú dijiste la mayoría, no están locos, como se escucha locos en el término social, sino que tienen el canal demasiado abierto. Oye. Ellos no deberían ser ahí, son canalizadores como lo somos todos, pero con un canal maravilloso, que vienen con unos propósitos increíbles, quizás como con el que viene ella, ¿cachai? Muy conectadas a él y que deberían estar compartiendo con nosotros. O sea, espera. Preparar a la sociedad Manda. para poder tomarnos a todos como seres hermosos canal y desde ahí ser, desde nuestra locura linda, explotar y encontrar nuestra singularidad y comunicarnos desde ella. Romper esto de todos como milico, educados por un dogma, haciendo lo que tenemos que hacer y nos apagan el fuego para que podamos cumplir. Hay que volver a encenderlo. Sí, es que ese es un tema súper importante que también me gustaría tener un poquitito porque siento que acá vienen como 3 preguntas, ¿cachai? En una. Es que además hay muchas aristas dentro de lo que dijiste. Lo primero es, claro, o sea, ¿qué pasa con la sensibilidad de las personas que tenemos esta conexión y esta sensibilidad a todas las cosas, en donde nosotros decimos, nos sentimos diferentes? Por lo tanto, tenemos habilidades diferentes. Y en algún minuto las conectamos con lo real, con doctores, con la medicina, Alópata. Claro, Normal. y nos dicen, ¿sabéis qué? Te estoy volviendo loco. O estáis empezando a ver cosas esquizoides, o estáis empezando a tener comportamientos esquizoides. Tómate esta pastilla. Por lo tanto, lo que pasó a ser un momento en el cual tú eras especial, empezó a ser en la segunda instancia que eres un especialmente raro. Por lo tanto, ya no eres una persona que puede apoyar y ayudar a los demás, eres una persona de cuidado. Por lo tanto, te tengo que dar un remedio para estabilizar. Más sencillo. Claro. Te tengo que dar un remedio para estabilizar ese problema que tienes, que no es un problema. No. Entonces, en los momentos, esto Es para encapsularlo, Claro. encapsular el potencial. es dormir a lo mejor, es dormir a lo mejor las habilidades, dormir las habilidades de las personas para nunca despertar. Y lo Y segundo, podamos obedecer, po. exacto, y lo segundo importante es en qué minuto, si la persona siente algo así, ¿con quién entonces se puede ver? Porque claro, tenía la persona en la casa que está sintiendo cosas y que no tiene a dónde ver. O sea, no tiene con quién atenderse. ¿Me entendí? Es que voy a ver a una persona del tema espiritual. Claro, pero esa persona no se especializa en acompañamiento de verdad No, po. hacia una visión diferente. Y puede llegar alguna que le diga, no, lo que te pasa es que te estáis sintiendo así por esto, por este otro, es que estáis despertando un canal. Ya, ok, pero encamíname. ¿Me entendí? Porque si no, claro, todos terminamos en el mismo lugar. En el manicomio. En el manicomio, en el psiquiátrico, Por eso o en es el muy doctor, o en el importante psiquiatra que que te se da el hable. remedio Sí. y que te apaga el fuego. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como mensaje a las personas que están viviendo eso en las casas. Mira, es que hablaste de muchas cosas. Sí. Primero, que efectivamente la estructura social, política, religiosa, dogmática, quiere que seamos todos iguales. Y no respetamos las particularidades de cada cual. Conviene a un sistema político-social que los humanos estemos dormidos. Nosotros no somos solo que los humanos estemos dormidos, y no que seamos seres humanos. No seamos. Qué importante, nosotros no hablamos como el ser perro, el ser tigre, decimos ser humano. Qué importante que seamos. Y para la estructura religiosa somos a semejanza de Dios, por lo tanto somos pequeños dioses. Pero en esta parte humana nos creemos la raja y queremos dominar
a todo el mundo. Entonces, en esa dominación es que quedamos muchos canales abiertos atrapados, porque tenemos que pertenecer a un sistema que no incomode. Que por eso antiguamente, y esto viene de mucho tiempo atrás, incluso antes de la Inquisición, donde las mujeres, principalmente mujeres, que tenían canales abiertos, se quemaban, se colgaban, etcétera, ¿cachai? Tiene que ver con una estructura, ¿vale? O los tiraban de locos, ¿por qué? Porque eran canales abiertos que podían empezar a despertar al resto. Lo quisieron hacer con Jesús. Jesús era un loco, ¿cachai? Ahora, tuvo tanto revuelo que la Iglesia católica en ese tiempo se apropió de su palabra, la dogmatizó, pero siguió con una estructura luciferiana igual. Yo amo la Iglesia católica y quería ser monja, ¿cachai? Después me volví atea y luego me pasé por un camino de la espiritualidad. Entonces, en esta búsqueda de cómo acompañar a alguien que está teniendo estas sensaciones, tenemos varias cosas. Iglesia, la estructura religiosa, que ahí también tenemos como un poco el fanatismo. No vamos a tener respuestas tampoco. No, No vamos, no, o sea, la persona porque no va a tener respuesta. porque la verdad, entre Sí. comillas, está secuestrada por un dogma. ¿Cachai? Exacto. Depende del dogma que esté ahí Incluso- reinando, incluso ya te- sea católico, protestante o lo que sea, pero está envuelta por un fanatismo. Sí. Y un fanatismo que está atravesado por la superioridad, Sí. ¿cachai? El Claro. pastor, el cura, el papa, dirigen lo que le pasa a este individuo que es un ser precioso, Tan abierto. grande como el ¿cachai? que está en la cima de esa pirámide. Claro, exacto. Por otro lado, tenemos la medicina y ya bien y mal usado el concepto de los diostores, que yo respeto mucho la medicina. Estuve trabajando mucho tiempo en el Hospital Salvador con pacientes terminales, pero ahí también se apropian de la verdad y encasillando. No, esta persona está con trastorno, tal cosa, con trastorno de esta otra cuestión, con trastorno tal. Y ese trastorno es una manifestación de algo que no está conectado con el corazón, principalmente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es conectarnos con el corazón. Sentir a ese hijo que está viendo cosas, no decirle, no existe, estáis loco, porque yo también creí mucho tiempo que me estaba volviendo loca. Y dudaba de mi visión, como De tu será, capacidad. porque además a una niña, un niño pequeño, te condiciona, te configura, o tú eres también según lo que te dicen tus padres o tu entorno. Entonces, si tus padres te dicen, estás loco, eso no se dice, es feo lo que estás diciendo, eso no es de Dios, esas voces van entrando dentro y dices, chuta, lo que estoy sintiendo entonces no es No real. está bien. Entonces, no está bien lo que estoy sintiendo. Yo quería ser monja. Entonces, mis visiones no estaban cerca de Dios, porque ya eso no es de Dios. ¿Cachai? Claro. Pero estaba viendo a mi abuelo, que era un hermoso ser. Por eso ¿Cachai? es tan importante Sí, la ¿qué es singularidad. y cómo acompañamos esos procesos de, primero, liberarnos de un juicio, decir, ¿qué es lo que nos está mostrando? ¿Qué es el mensaje que me está dando? Yo veía a mi abuelo porque mi mamá lo quería ahí, presente, y yo lo veía, pero mi mamá se caga de susto. Y la otra línea es toda esta línea espiritual un poco torcida que está también sacando una buena tajada de eso, ¿cachai? Fue como a donde me llevó mi mamá, que me santiguó y que no sé cuánta plata habrá pagado por esto, pero al final no fue ninguna herramienta para mí ni para mi mamá. Solo que yo dejé de ver, pero al dejar de ver apareció el miedo. Claro. Entonces, al cerrar un canal, como chuta, ya no tengo esta herramienta, ¿qué hago ahora? Claro, ¿qué hago? porque era Claro, muy no parte tenía de una- ti. Era muy parte No, de era mí, muy parte natural. de Claro, ella. no tienes una herramienta que te daría luz y la cambiaste por otra que a la larga te da oscuridad. Era dejar, Claro. Te era dejar de alimenta ver. el miedo. Era Claro, dejar de verla. era dejar de Entonces, verla. Se le asomó el miedo. Claro. Por eso es tan importante la singularidad.
encontrar la autenticidad de cada ser. Porque es justamente, y no por ser guerrillera, no, sino No, que no, para no. que demos pasos fuertes de liberación, Sí. es justamente lo contrario a ser presos. Es justamente a atacar la forma que están teniendo de que ellos puedan, de que ellos, el sistema, pueda encarcelarnos y seguir con los dogmas y las doctrinas, así como soldaditos. La singularidad de Sí. cada quien es la llave Exacto. la llave sanadora y pacífica, incluso, para salir de todo eso. Y tú que siempre dices que la educación debería tener los ramos emocionales, que yo estoy completamente de acuerdo, Sí. esto es un tema que debería estar, porque tal como me pasó con mi viejo, le podría pasar a todos, ¿verdad? Porque crecí con eso. Entonces imagínate el nivel de liberación, de paz, de amor para enfrentar esta vida Pero- con penas, con miedo. Déjame terminar la Sí. idea. La singularidad, ya hay ramas pedagógicas que la toman. Por Claro. ejemplo, los Montessori y los Waldorf. Waldorf no te habla de enseñarle al niño, enseñarles como si tuviera algo establecido, una única forma, sino que hablan de guiarlo, descubrir Es lo cuáles que el son niño sus va mostrando. potenciales, descubrirlo, es un trabajo de observación. Mm. Y desde ahí ir diciéndole, mira, cuidado, que aquí te puedes caer, eso por aquí. Y de repente, si estás solo en un lado, por ejemplo, en las ciencias, en el arte, decirle, mira, te presento este otro, no para obligarlo, sino que por si también con eso lo ayudas a descubrir algo más de él. Pero todo es con un respeto absoluto del ser humano, que también Sí. lo explicaste tú. Mm. La singularidad, guiar, educar Sí. desde encontrar la singularidad de tu hijo y desde ahí guiarlos. Y además, Olvídate. espérame, perdón, para eso les cuento una experiencia. Bueno, yo también limpio casa y me llamaron porque había un fantasma en la casa, se supone. Voy a esta casa y hay una niña, habían 2 niñas. Y la Isi, ¿Físicas? sí, la Isi tenía, en ese tiempo tenía 7 años, por ahí, 7 años, que es un momento donde nuestros canales ya se empiezan como, no a cerrar, pero medio interferir, justamente porque se construye una visión del entorno, ¿cachai? Entonces lo que yo veo, pero mi mamá me dice que no está, yo ya dudo. Entonces ahí es donde se construye una visión o una forma de mirar la vida, ¿dale? Entonces yo voy y claro, efectivamente la Isi era un canal, una niña canal, y todos los niños venimos con la mollera abierta, de hecho, o sea, físicamente está Claro. ahí muy, muy clara, muy Claro. clara, está abierta. Pero se nos empieza a cerrar con el tiempo. Pero cuando la mantenemos abierta es donde podemos percibir todas estas cosas. Bueno, ahí sí estaba teniendo sueños, la venían a despertar. De acá también me paso a otra cosa que dijiste antes, que cuando hay un alma y necesita ayuda y dicen, me están penando y están haciendo cosas y mueven los muebles, es como si yo vengo humildemente, ya veo un canal, veo que alguien ahí es canal, golpeo la puerta, ¿me puedes ayudar? No me escuchan. ¿Me puedes ayudar? Exacto. Y empiezas así, Perfecto. ¿cachai? Porque Tal necesitáis como una comunicar. enfermedad con sus síntomas. Necesitáis Claro, comunicarte, ya necesitáis necesitáis comunicarte. Sí. Y por otro lado, es que se echan a perder los electrodomésticos. ¿Por qué? Porque uno necesita de la energía eléctrica para poder manifestarse, para salir a la luz, para mostrar la luz, la energía llana, la energía masculina es, por ende, lo que está afuera. ¿Cachai? Exacto. La masculina queda afuera, la mujer Pa' o lo dentro. femenino para adentro, ¿no? Entonces, Oye, qué buena esta analogía lo alma, que acabáis de decir, ¿ah? esta alma necesita un conductor, Claro. un cable a tierra, Sí. un cable a tierra para conectar con la luz, ¿cachai? Y ahí es donde hacen estas interferencias, los cambios de luz, etc. Bueno, en esta casa, efectivamente esta niña era canal, es como que si una persona, un niño, quien sea, es canal, es como que tú vas por la calle y tuvieras un tubo como un ascensor. Y las almas que están errando por el mundo, porque lo ven, ay, ahí hay un tubo, me voy a conectar, y se pegan a veces. Entonces a veces uno anda con almas pegadas o la llevas a la casa. ¿Por qué yo atraigo un alma en mi cuerpo Eso, pegada? gente Porque que de más- pronto, justo paso por una calle, pero resulta que yo me parezco físicamente a el señor que mataron en la esquina, que tuvo un accidente en la esquina y chocó y murió.
Entonces Almita va a ese lugar porque está de alguna manera vinculada a algo que no está resuelto. Entonces, como en su alma se parece a mí, ve en mí a su hija, se pega a mí. Y yo como canal le digo, no soy tu hija, acompaña, lo llevo al momento de la muerte para que Perfecto. recuerde y así pueda trascender. Es Perfecto. tal cual como la película Sexto Sentido. Yo vi esa película, así es, eso es, eso es, eso es. Para nada. Para nada, para nada. Entonces, a esta niñita, que era canal, empezaron a molestar en la casa, ¿cachai? Y a ella también le da, pero más que a la Isi le daba miedo a su mamá. Entonces yo fui, me vi muy reflejada en ella y lo que hice no fue cerrarle el canal a la Isi, sino que decirle a la mamá, mira, esta hija que tú tienes, tiene estas cualidades, le va a pasar siempre, acompáñala en este proceso, ayúdala a protegerla de esta forma que yo le enseñé, y ahora tiene 20 años, 21 años, y le enseñé a cómo trabajar cuando se le pegaran almas o cuando llegaran almas y que se encomendara al Arcángel Gabriel, al Rayo Blanco, que es como el que acompaña las Y trascendencias. recibir la información un poco para saber cómo desde dónde las puede ayudar a Exacto, trascender. sí. O sea, Sí. espérate, mira, a Qué ver, hermosura. déjame ordenar un poco la idea. Que yo soy muy dispersa, No, no, porque no, además es no, mucha la no, información. está bien, Nada de no, está súper bien, pero déjame ordenar algo, porque, a ver, pongámonos en la persona que está en la casa sintiendo esto. Ujú. Primero, lamentablemente, vais al doctor y te dicen algo, o sea, que no Hay es... que doparlo, Hay que opar. por ejemplo. Vais a la iglesia y en la iglesia te dicen una de dos. Te pueden Sáquenle el decir, diablo que tiene adentro. claro, o te Sí, pueden po, decir, sí. oye, mira, este cabrito está con problemas psicológicos, o hay almas que están dando vueltas y se está portando mal, o entendí cosas ligadas al mal, no cosas ligadas un poco ya. Tenía esas dos partes, dos cosas que son fundamentales y que tienen un poder Ujú. mundial Sí, absoluto. sí, La medicina sí. y la Es religión. la religión, el dogma, digamos. Ya. Entonces tení a una persona frente a dos monstruos que te dicen, estáis mal. Te vais más encima, fíjate, analízalo, para que Ujú, cachis. sí. Frente a dos monstruos, estáis mal. Después te vais a otro, en donde confías, y en donde dices, este área espiritual me puede ayudar. Y te encontráis con algunas personas que no te van a ayudar, Al que contrario. te van a sí. bloquear, y que te pueden... Entonces, chupalla, po. O Sí. sea, estamos Por eso es frente tan a importante una la situación, sociedad pero y el ahí- mundo. pero déjame terminar, que aquí hay un tema importantísimo y que Ahí querés llegar. no quiero que se me olvide. Mm. Llegamos con este don a la tierra, ¿verdad? Como personas individuales, ¿verdad? En donde una palabra se me viene a la cabeza que es, tú llegaste solo a este mundo y te vas a ir solo. Somos propios, somos maestros de nuestra propia vida. ¿Cachai? Ujú, Nosotros mismos. ujú. Entonces, la idea puntual es asesorarte de personas como tú, ¿cachai? O personas que te van a llevar, que confían, ojo, que tienen, hay como una especialidad, se podría decir, una especialidad para poder llegar al resultado final de la persona. Sí, porque se hicieron cargo de su Mm. propósito y su Exacto. información y estudiaron mucho y escucharon su canal y se expandieron desde Exacto. su ser. Entonces, Sí. yo No creo, desde lo líder. yo digamos. creo que el tema puntual para esa persona que está en la casa y que ha ido a todos lados es buscar un especialista en la materia. Y Especialista. que ese especialista sepa acompañar los procesos en los cuales se estén activando sistemas o activando habilidades de personas que hagan que nosotros evolucionemos. Pero no nos vayamos inmediatamente a lo convencional Mm. y a lo que nos puede bloquear aún más y a lo que nos puede generar un miedo mucho más grande en la vida. Porque estamos buscando la apertura. Porque estamos el buscando la apertura. encontrarnos, el reencontrarnos. Reencontrarnos. Y somos eso. Entonces, eso es lo que me da más rabia, que como personas, nosotros somos universo, somos plantas, somos tierra, somos agua, somos aire, somos todo lo maravilloso y de repente perdemos eso por mirar a monstruos que nos entregan una información horrible. Sin sombra Mm. no existiría la evolución. Ujú. Sí. Entonces, desde ahí lo digo por la rabia Sí. que la valido un montón. Pero sin la Sí. sombra no existiría esto que estamos sintiendo en este momento. De por hecho, tener no esta estaríamos información, acá, No estaríamos Claro. Porque nos acá. gestamos adentro. Pero que lata. Entonces, ese Pero- es nuestra base para saber qué nos está mostrando y cuál es,
detrás de la sombra están nuestros grandes milagros. Sí, Entonces pero ahí que llega lata, ella. Aidita, que lata por las personas, Es, weón, si es eso es como lo que el símbolo del sí. yin que tiene todo este lado negro con el puntito blanco, que ese puntito blanco ilumina la sombra y esa sombra hay que llevarla a la luz, Sí. el perfecto equilibrio. Y para Cada responderte, uno a su tiempo. justamente yo estuve mucho tiempo conflictuada con ser humana, con estar aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí en este planeta de puros pelotudos siendo chica? Porque nadie me entiende, porque todos me odian, no sé qué, me voy a comer, Nadie me me voy a entiende. comer un gusanito, qué sé yo. ¿no? Oye, es que tiene mucho que ver, Claro. nadie me entiende. Entonces estaba muy conflictuada con estar en este plano, porque una parte de mí inconscientemente recordaba el otro plano y otras Sí, vidas y sí. todo el cuento y el por qué tuve que venir Venía a ahí como reencarnar puente en esta directo. parte, bla, bla, bla. Mm. Entonces, en esta reconciliación con lo humano o con lo terrenal, hay una herramienta tremendamente potente que es el instinto mamífero. Somos Ojo. animales. Atención. Somos animales. Entonces, yo como mamá veo que mi hijo está teniendo síntomas extraños, que voy a la medicina, voy al cura o a alguna religión, voy a donde la espiritualidad mística, no sé cuánto, chamánica, lo que sea, pero lo que prevalece es mi instinto materno. ¿Qué le pasa? Como un animal. Claro, Somos mamíferos. claro. No somos pájaros, somos mamíferos. Entonces, una parte animal en mí dice lo que mi hijo necesita. Mi hijo me está mostrando lo que necesita. Sí. Entonces, yo tengo que, mirar el entorno como una leona que está todo el rato con una oreja gigante para sentir el acecho, ¿no? Sí. De la hiena y tal, protegiendo a sus crías, mirando el entorno. ¿Quién viene a atacar a mi cachorro? Sí. Olfateando el miedo, todo, ¿cachai? Ese Y te llega toda instinto la info. y te llega toda la info. Y te va a Tal llegar como la, sale leche de tus pechugas para alimentarlo porque claro, tiene y hambre. te va a Claro, llegar el la cuerpo información Sí, adecuada. Porque adecuada te va a y llegar llevarlo la a esta persona. Incluso te va a Exacto. llegar a la persona indicada dentro del área espiritual. O No a la indicada persona- o dentro indicada de cualquier área, da de lo mismo, cualquier pero área. porque tu instinto va a decir, aquí es, Sí. esta es. Sí. No, Y para esta eso no. tenemos ¿Y que por estar qué? Y el conectados. cuerpo avisa. Yo siempre tengo una frase, el alma sabe y el cuerpo avisa. Y el cuerpo se contrae cuando sientes incomodidad con alguien, como que te sentís incómoda, es como raro, oye, que ya entiendo lo que me está diciendo, pero hay una incomodidad física, ¿cachai? Tu cuerpo habla. Sí. Y por eso las enfermedades, porque no escuchamos al cuerpo, porque estamos todo el rato en una estructura eléctrica, masculina, racional, analítica, afuera, el entorno, lo que está pasando afuera y no dentro. Es como lo que dijo Entrar sobre en los ese equilibrio. espíritus que vienen a tocar la puerta suavemente porque necesitan una ayuda, pero como se asustan, no los escuchan y todo, toca más fuerte, el cuerpo es lo mismo. Claro. El miedo viene a través de una sintomatología, hacerte y uno, no sintáis esta cuestión, bloquéalo, piensa en otra cosa, no sé qué. Exacto. Entonces la ansiedad, y muchas veces- se convierte en una crisis de pánico. Claro, y digamos. muchas veces cuando cuerpo uno avisa. siente almitas, cuando uno siente almitas errantes afuera, también nos han enseñado o hemos escuchado por ahí, hay que echarlos a chuchar. No, a veces esa alma lo único que necesita es De amor. un rayito de luz Sí. para poder, es En amor. mi casa Oye, yo estoy segura que hay algo. Es amor ponte para a poder pensar- entrar. Mira, ponte a pensar que la persona si te está jodiendo es por algo. O sea, el alma, perdón, si te está jodiendo es por algo, es porque siente y necesita algo. Sí. Entonces, ¿qué tan importante es eso? O sea, es un temón también. Oye, ¿cachai? pongámoslo en plano, perdona, no sé si esto lo vas a ver como... Espérate, Maldita, pa' vamos eso- primero al segundo y a la volvemos segunda. con un ejemplo implícito aquí, en volver aquí. Wow. Volver a ti, a ti. volver a ti. Vamos a la segunda pausa con nuestro hermoso auspiciador, Alma, Salud. Alma Salud. En Alma Salud creamos un entorno único. Aquí cada detalle importa. Desde los aromas que te reciben y la música que te envuelve hasta la calidez de nuestro equipo. Somos un centro especializado en masajes, tratamientos estéticos y faciales dedicado a acompañarte en cada paso. Porque no solo brindamos un servicio,
ofrecemos una experiencia profunda de conexión, cuidado y contención. En un mundo muchas veces hostil, todos merecemos un lugar seguro para recargar energías, sanar y volver a nosotros mismos. Te esperamos en Alma Salud. Yo venía con el ejemplo práctico. ¡Tucu, tucu! De nuevo. ¿Quién va? Venía el ejemplo práctico, pero ¿quieres decir algo antes? No, yo quería decir algo al más salud, yo quería decir al más sí, salud. sí. Yo quería decir que rico en estos momentos en donde estamos de repente todos estresados, ir a hacerte un masaje, No empecé mal. una limpieza facial. ¡Cyber! Estamos Además, en Cyber. además, se viene. Estamos en Cyber, Día Qué del rico, Padre. ¿Cuántos y el días año- dura el Cyber? todo el mes. Ah, soñado. Todo el mes, Día del Padre también. Entonces, Alma Salud, www.almasalud.cl, métanse porque tenemos una cantidad de promociones increíbles. Ahora sí, Buenísimo. te toca. Quería ir, si es que se puede, si no dime que no nomás. Aprovecharme un poquitito, pero yo creo que a la gente le puede servir, porque ya entendimos, escuchando a la Ale, que las almas en pena, por decirlo así, desde ahí sigue bien el término, desde haber comprendido, Sí. ¿sí? Sí. Ok. Es como lo Vienen común. a avisarnos Mm. algo, no es nada, no es un ente malo ni alguien que nos quiere hacer daño, o sea, el miedo lo podemos trascender desde comprender esto, ¿verdad? Necesitan ayuda. Y desde que somos alma, entonces un alma en la otra dimensión viniendo a comunicarse con nosotros en esta para decir, necesito un empujoncito, Sí, ¿verdad? sí. Ya, desde ahí contarte que estoy 90% segura para ser 10% responsable que en mi casita hay alguien, ¿ya? Ujú. Es alguien muy liviano porque no me atemoriza, Ujú. es tan liviano y me lo pide de una forma tan sutil pero tan Ujú. evidente, Ujú. es sutil, no me quiere atemorizar, pero se siente a través, no sé si es sombra, pero se ve Un halo. se ve una brisa, Sí. pero es concreta. Y pasó lo de los electrodomésticos, porque yo no he hecho nada con ella. Obviamente que en el momento que la siento, porque es muy didáctica para mostrarse, Ujú. obviamente es como, pero ahí se me va inmediatamente. Ujú. Es como porque no estaba preparada nomás que me Ujú. asusto, ¿verdad? Y yo no he hecho nada y hubo un momento que ya empezó a pasar heavy. Incluso pasó al auto, a romperse las cuestiones para prender la luz, Ujú. ¿cachai? ¿Qué puedo hacer con ella? No estoy atemorizada, quiero ayudarla. Y sé que... Y todavía no está desesperada pidiendo Claro. porque siento que es muy genuina y que no quiere Sí, asustar. sí. Siento eso. Y de partida, cuando uno siente el miedo bloquea, Ujú. atrapa, contrae, entonces del otro lado se necesita más fuerza para. Ajá. Y como no está ese miedo en ti, no necesita gritar más fuerte Por o eso golpear la más fuerte, siento ¿cachai? genuina. Claro. Ahora, es para mí la herramienta más increíble de toda mi experiencia, de toda mi vida, ha sido la meditación. Ujú. Partí a mis 23 años meditando, hasta ahora que tengo 52, y Que no se te Y la- enganchan en ningún lado. lo cumplí la semana pasada. Yo tengo 50. Mira, buenísimo. Y en este tránsito, la meditación, que no es poner la mente en blanco, sino que escuchar y sentir mi particularidad, Ujú. aquietarme. Es como la respiración o la inhalación abre espacio. ¿Qué Ujú. significa esto? Abre tu canal. Eso Sí, hace la conexión. respiración. Sí. Te conecta. Abre el espacio para que la traducción de lo que está al otro lado sea mucho más livianita, más clara. Sí. Entonces, en esa meditación, preguntar, básicamente, ¿Cómo te ayudo? ¿cómo te ayudo? Perfecto. Aquí estoy para ti. Perfecto. Dame señales. Dame señales. Y si quieres un Perfecto. soporte, convoca al Arcángel Gabriel, el Rayo Blanco. Hay 7 fuerzas que sostienen el universo. El violeta, amarillo, dorado, azul, verde, rosa, oro rubí y blanco, que son los 7 ángeles y tal. Cada ángel o cada rayo o cada color tiene una frecuencia determinada. Ujú. Entonces, si convoco al rayo blanco, que es el de los mensajes, como el arcángel Gabriel, que le vino a dar los mensajes a María y acompaña esa trascendencia. Es como que viene a reforzar
ese tubito de luz que tenemos todos aquí en la coronilla. Perfecto. Aunque lo tengamos un poquito cerrado o en expansión. ¿Vale? Perfecto. Acompañarnos del rayo rosa, que es el amor, el arcángel Blanco, Chamuel. rosa. Y acompañarnos de Zadkiel, que es el rayo violeta, que es de la transmutación. Blanco, rosa, violeta. Sí. Y si queréis más power, Miguel, el guerrero ahí Claro. protegiendo, que es Sí. el rayo azul. Entonces, no tenemos que echarlos a garabatos. No. A veces podemos poner una velita, porque la velita lo que hace es alumbrar este canal. Es como una manifestación del canal que tenemos acá, ponerlo en la vela, entonces las almitas van a esa vela. No, y va a estar tan ¿Cachai? agradecida ahora que te entiendo. Y si Porque es quieres, abrir el canal con la meditación, con estas herramientas para decirle, ven, ahora me di un tiempito, porque yo no le he tenido miedo, y eso es muy Exacto. lindo, pero no me he dado el tiempo de escucharla. no, y imagínate, yo llegué a una casa a vivir con mis hijos, me había separado, llegué con mis hijos y yo siempre limpio, pido permiso, hago todo un ritual, y yo me pongo ahí y me dicen, sentí que había un portal. Ya no era yo el portal, sino que la casa era un portal. Y me dicen, no lo puedes cerrar hasta que te vayas. Yo ni siquiera estaba habitando ahí, estaba recién limpiando, apropiándome ese espacio. Durante 2 años y medio que estuve ahí, los primeros meses, tú pasabas por la muralla, le llegaba un rayo de sol, estaba calentito, con el sol ahí, la muralla caliente, pero había una parte, así más o menos unos 60 centímetros, que pasaba y era frío. Ujú, Y después calentito, pegándole el sol. ujú. Y en ese lugar había un montón, era de 2 pisos, y se escuchaban subiendo la escalera. Mis hijos les enseñé a meditar ahí, les enseñé a proteger su energía, como tranquilos, emanan amor, vamos a meditar, a abrir entre los 3 este canal de luz para que todas las almitas partan. Bla, bla, bla. Empecé a entregarle herramientas a mis hijos para eso. Mm. Y tuve que cerrarlo después cuando me fui. No pude cerrarlo antes. Era el pasillo de alma que estuve ahí haciendo como la práctica Ujú. de estas almitas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Poniéndonos a disposición. Y Disposición. además, te puede ayudar también si uno tiene la capacidad de escribir. Como, no sé, uno escribe Canalizar a mucho, través de la escritura. poner un papelito y qué es lo que te llega. Y anotar la primera frase que te llega. Alegría, hay una obra de teatro canalizada de muerte que me pasó, pero fue sin parar. No decidí nada yo, nada. Sí. Hay que hacerla. Alucinante. La Yuneman sabe esto y me dijo, Maida, todo me apoyo, hay que Hermoso. hacerla. Sí. Entonces ahí podéis canalizar y poniendo en el papel lo que te llega, y a veces te llega el mensaje ahí, clarito, o lo escuchas a través del oído, o lo ves a través de la escritura, o sientes un olor, o sientes como Es darme algo, el espacio darte el que espacio. no me lo he dado. Con Claro. el canal abierto y me va a Exacto, informar. te va a llegar. Gracias. Oye, Sí. yo Importante. quiero agradecer. Y eso corre, espérame, Sí. y eso corre para todas las personas, Ajá. no solo para las personas que tengamos una percepción distinta. El canal abierto, Todas todos las somos canal. personas, si nos damos ese espacio, existe la posibilidad de que se muestre desde un lugar amoroso. Te quiero agradecer de corazón. Siento, lo pasamos. No. O sea, yo lo Yo se la raja, lo pasamos la raja, ya llevamos mucho tiempo. Siento, espera, me encanta cuando quedamos así, porque yo también quedé así. Creo que hay demasiado tema para hablar. Pero démosle la opción a que la gente lo pida. Pero, Y y con solo eso- para cerrar las etapas después de la Espérame. trascendencia Y que del con alma. eso, podamos tener una segunda alternativa para las personas, y que las personas también digan, para que le invitemos una segunda vez y podamos conversar todas estas cosas que nos faltaron, no una, nos faltaron 100 montón. cosas que Infinito. hay. Es infinito. Es Así que infinito, te agradecemos porque somos mucho infinitos. de corazón. Ya, Ariel, no Muchas me dio gracias. permiso, ya lo entendí, no me dio permiso. Muchas gracias, Sí. de verdad, muchas gracias por todo. Hay cosas muy importantes porque tiene que ver con qué pasa con el alma o con el cuerpo, dónde se va. La incertidumbre es ¿Cuál la es su gran proceso ¿cuál es cuando el ya proceso del trasciende? otro lado? Pasan por una Como que crítica en el algún duelo, momento. en el fondo, es un amor que no está dirigido porque ya no está la persona a la que se le dirijo, ¿cachai? Entonces la incertidumbre de qué pasó, dónde está, y todo eso
es un tremendo tema. Tremendo. Y eso que es muy puede- bonito cuando uno va entendiendo que son partes, como la película Coco, ¿no? Porque puede regalar, o sea, regala un consuelo. Y siguen estando. Y siguen estando. Y estando. se puede sentir evidentemente, concretamente, tú puedes sentir que están ahí. No nos crean nada. No. Ábranse la posibilidad, Sí. porque abriéndose la posibilidad, abrieron canal para que puedan recibir este diálogo infinito con las almas Sí. que nos llevan la delantera, como decía Hay mi muy viejo. cosas alrededor de la cierto. muerte, que es el proceso de la muerte física, álmica y además el proceso de duelo y los tipos de duelo y cómo enfrentar el duelo. Así que es temazo. Muchas gracias por todo, que fue increíble estar con ustedes. ¿Te ¿Te podemos sentiste invitar? cómoda? Muy, Bien. sí. Maravilloso. ¿Te podemos invitar de nuevo? Sí, feliz, ¿Sí? feliz. Un besito a todos ustedes, muchas gracias. Wow. Espero que les haya gustado, encantado como a nosotros este capítulo. Ya vamos en el capítulo 11. 11. Ah, mira. Así que Oh, ¿cómo estamos- no? ¿Cómo no? Lo usamos encima. Entonces, maravilloso. Número maestro. Muchas Sé que gracias. queremos más, porque el cuerpo lo pide, ¿verdad? Y tendremos más, porque es infinito, tal como nosotros. Volver a ti. Gracias, Gracias, Ale. volver a Chao, ti. chao, gracias. Gracias a todos ustedes.